En este tutorial de Photoshop crearemos pinceles únicos y los guardaremos en una librería personalizada. Yo uso Photoshop CS6, pero el resto de versiones el modo de procedimiento es muy parecido. Photoshop tiene una gran variedad de pinceles disponibles. Muchas veces tendremos pinceles que nos hemos descargado y que no vamos a usar nunca. Si quieres borrarlos, solo tienes que ir a pinceles preestablecidos pulsando este botoncito o bien pulsando ventana, pinceles preestablecidos. Selecciona tu pincel y haz clic en borrar aquí. Si lo que quieres es borrar varios pinceles a la vez, vamos a edición, ajustes preestablecidos, gestor de ajustes preestablecidos y seleccionamos todos los pinceles que no quieras. Luego le das a eliminar y ya has borrado los pinceles que no usas nunca o que usas muy poco. Para crear un nuevo pincel, crea un nuevo lienzo. Utiliza las dimensiones que quieras. Yo voy a crear un lienzo cuadrado, pero tú puedes hacerlo como quieras, esto es indiferente. Haz marcas en tu lienzo usando cualquiera de los pinceles disponibles y utiliza colores negros y grises. Muy bien, por ejemplo, así. Ahora que hemos creado algo medianamente interesante, vamos a guardarlo como un nuevo pincel. Para ello, selecciona tu marca y vamos a edición, definir valor de pincel. Escribe el nombre que quieras y pulsamos aceptar. Ya hemos creado nuestro primer pincel. Ahora tendremos que modificar sus opciones para mejorarlo y crear un aspecto diferente. He creado un nuevo archivo para ir probando nuestro pincel. Para dar a nuestro pincel un mejor aspecto tenemos que modificar algunas de sus opciones. Para ello, con el pincel seleccionado, pulsamos en este botoncito o también podemos ir a Ventana, Pincel o pulsar el atajo de teclado F5. Todas estas son opciones que Photoshop da para que puedas modificar tu pincel. Voy a ir explicando poco a poco cómo funciona cada una de ellas. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el pincel que hemos creado anteriormente. Para ello vamos a Ajustes preestablecidos de pincel, bajamos a tope y debe estar el último. Lo seleccionamos, pulsamos otra vez en Opciones de pincel y ya podemos empezar a hacer nuestras modificaciones. Dinámica de forma. Permite variar el tamaño y la forma del pincel. En variación del tamaño control tenemos unas cuantas opciones. Estas tres últimas solamente estarán disponibles si tienes tableta y stylus. Vamos a ir probando cada una de ellas para ver cómo varía nuestro pincel. Primero voy a hacer una marca del pincel tal cual está. Bueno, primero voy a deseleccionar dinámica de forma, aunque no creo que varíe nada. Muy bien. Seleccionamos dinámica de forma. La variación del tamaño indica cómo varía desde el principio al final del trazo del pincel. ¿Veis cómo va variando? Con control, si activamos transición, indica cómo podemos modificar el pincel inicial hasta el final. ¿Veis? Así está más suave. Si tenemos pluma, o sea, si tenemos stylus, en presión de pluma, si presionamos fuerte el stylus, será más fuerte y si vamos soltando, suavizando, la punta se hará más suave. Voy a modificar esto un poquito para comprobar. Aprieto
y voy soltando, suavizando hasta que sea más suave. Muy bien. Vamos a dejarlo en una transición así, suave. El ángulo, como bien indica, varía su ángulo. ¿Veis cómo va cambiando? Y lo mismo, transición, igual. ¿Veis? Ya vamos consiguiendo un efecto más o menos interesante. Y la redondez, pues lo mismo, indica la redondez del pincel. Una redondez de punta del 0% hasta el 100%. ¿Veis cómo varía? Vamos a dejarlo intermedio. Muy bien. Y lo mismo, pues la transición. Todo esto siempre es ideal que vosotros vayáis probando. Mirad qué efecto vamos consiguiendo poco a poco. Voy a dejarlo en desactivado. Voy a crear una nueva capa para seguir probando nuestras opciones de pincel. Desactivamos dinámica de forma y activamos dispersión. La dispersión permite que las marcas del pincel estén más concentradas o más dispersas. Si activamos la opción ambos ejes, los cambios se producirán en ambos ejes. Como bien dice la palabra, ¿no? Bueno, podemos ir modificando para que el principio esté más disperso y el final más concentrado. ¿Veis? Súper disperso y poco a poco se va concentrando. También podemos bajar la cantidad para que no sea una dispersión tan grande. Perdón, la variación de la cantidad sigue siendo enorme. Porque tengo activado esto, perdón. Ahora la dispersión no es tanta. Si desactivamos transición, los cambios se producirán en todo el trazo del pincel. Con la transición es en el principio cuando tenemos más dispersión y al final cuando está más concentrado. La cantidad indica la cantidad de partículas que tendrá nuestro pincel y la variación de la cantidad pues es más o menos similar. Lo único que podemos modificar es la rotación por la inclinación de la pluma, por transición otra vez y tal. Voy a crear una nueva capa, a desactivar la dispersión y activar la opción textura. La textura te permite usar una textura en tu pincel y modificar el tamaño, el brillo, el contraste y la profundidad de esta textura en tu pincel. Primero tenemos que seleccionar la textura que deseemos. Todas estas son texturas que yo tengo en mi Photoshop. Voy a ampliar un poquito el pincel para que se vea más grande. Cómo va variando la textura. O esta, por ejemplo. ¿Veis? La variación no parece muy grande porque todavía tenemos que modificar las opciones de escala, brillo, contraste y profundidad. Voy a dejar esta textura y vamos a modificar la escala de la textura en nuestro pincel. Dejarla grande, más o menos así. El brillo, si queremos que tenga poco brillo o mucho, así más o menos. Y el contraste, más o menos contraste. Vale, vamos a ver cómo va, así, la textura que yo he creado ahora mismo.
Con esto se crea una especie de máscara encima de la textura para que, bueno, se crea la máscara encima del pincel para que la textura esté más presente. Luego puedes modificar el modo, multiplicar, oscurecer, los típicos modos que tiene Photoshop para modificar la textura a tu gusto. Yo lo voy a dejar en lineal, altura lineal, para hacer esta textura que parece como si fuera una carretera. Y lo mismo, podemos modificar la profundidad del modo, la profundidad mínima y la variación de la profundidad. Para que sea más suave el pincel. ¿Qué textura? Qué interesante, ¿no? Y vamos a dejarlo así. ¿Veis? Ya se queda, parece una textura típica de estas que se utilizan en los mangas, en los cómics. Muy bien. Lo mismo, creo una nueva capa, desactivo textura y activo la opción pincel doble. Esta opción es muy interesante, pero consume mucho memoria RAM, porque Photoshop tiene que pensar por dos. Lo que hace esta opción es que puedes combinar el pincel que tienes activado con otro pincel que hayas creado o que esté disponible dentro de Photoshop. Mira, podemos seleccionar este de las hojitas, modificar el tamaño para que se vea más grande las hojitas, el espaciado del segundo pincel, y lo mismo, la dispersión si queremos que esté más disperso y la cantidad si queremos que haya más o menos. Voy a dejar con poca cantidad y que esté concentrado. ¿Veis? Podemos voltear. Lo mismo. En vez de cantidad 2, voy a dejar en cantidad 1 para que sea la hojita tal cual está. Así, muy bien. Esta opción es muy interesante si sabes combinar los pinceles adecuadamente. Podemos utilizar estas ramitas para que veáis otro ejemplo. El tamaño lo dejamos así grandecito, que no tenga mucho espaciado, dispersión tampoco y cantidad tampoco. Parece alambre de espino. Bueno. La cosa es que vosotros vayáis probando para que vayáis conociendo bien todas las herramientas y así crear mejor y más rápido los pinceles. Aunque ya os adelanto que es difícil crear a la primera un pincel perfecto. Tendréis que probar mucho y mucho para conseguir lo que verdaderamente queréis. Creamos una nueva capa, desactivamos la de abajo y activamos la opción dinámica de color. Con la opción dinámica de color podrás controlar cómo cambia el color a lo largo de un trazo. Vamos a modificar los colores. Si desactivamos la opción aplicar por punta, cada trazo que hagamos tendrá un color diferente. Podemos ir modificando presión la pluma. La verdad que no varía mucho de una cosa a la otra. Si modificamos la variación de tono, aparecerán más o menos colores entre los colores seleccionados. Estos son los colores que yo he seleccionado. Aparecen más verdosos. Si cambiamos, aparecen otras tonalidades. Todo esto hay que saber usarlo muy bien, porque la verdad esta opción es bastante difícil de usar. Yo todavía no la controlo muy bien.
pero he querido enseñarosla brevemente. A mí me gusta desactivarlo porque me parece muy interesante que cada trazo sea un color diferente. Vamos a bajar el tono para que sean menos colores. Vamos a aumentarlo a ver si de verdad, ¿ves? Si varía. Ya hay más tonalidad. Bueno, vamos a dejar esta opción aquí. Nueva capa, desactivamos dinámica de color y activamos la transferencia. Con la transferencia podremos modificar la opacidad. Esto es muy importante para lograr degradados suaves. Si tienes tableta, usa la opción presión de pluma para controlar mejor la opacidad según presionas más o menos con tu stylus. Presiona. Pero hay que variar la opacidad. Con mínimo, o sea, con esta opción, la opacidad será transparente al inicio y al final, dependiendo de lo que tengas. El flujo indica la cantidad de pintura que tendrá el pincel. Bajamos la opacidad, el mínimo, al 100% indica que todo el pincel será opaco, y si bajamos al 0%, indica que el principio será opaco y conforme el pincel vaya avanzando en su trazo será más transparente. ¿Veis? Más transparente. Si tenemos activada la presión de la pluma, pues dependerá de la presión que apliques. Yo aquí aplico mucha, poca presión y otra vez mucha. Esta opción la verdad es que es de las más importantes que tiene Photoshop. Las opciones variación de la humedad y tal, estas que están aquí abajo, solo estarán disponibles si tienes activado el pincel mezclador. El pincel mezclador. Estas opciones pueden ayudarte a crear ilustraciones o a crear un pincel que parezca acuarela. Y además voy a aumentar el tamaño del pincel. ¿Veis? Vamos a cambiar el color. Para que parezca también se ha mezclado con los colores que teníamos debajo. Es muy útil para crear degradados, o sea, es una herramienta imprescindible. Vamos a cambiar, aplicamos encima. También hay que decir que esta herramienta consume muchos recursos y que si no tienes un buen ordenador, te va a costar mucho moverla, sobre todo si utilizas superficies grandes. Puedes variar la mezcla, la humedad para darle más o menos humedad. Lo mismo en la transición, típico, siempre. La verdad que las opciones son muy similares de unas a otras. Se crea un verde, se mezcla el amarillo con el verde oscuro y se va creando un verde clarito entre medias porque mezcla los colores al pincel. Voy a volver a activar la opción que teníamos por defecto para seguir explicando las demás herramientas. Con la pose de pincel puedes controlar el ángulo y la posición del pincel. Esta opción es un poco rara, la verdad. Yo no le pierdo ya el truco, supongo que dependerá del tipo de pincel. Con el ruido, añades ruido a los bordes del trazado. Puedes añadir más o menos ruido. Vamos a seleccionar
que no se ve muy bien. Vamos a poner el verde. Vamos a desactivar el ruido. Y no se aprecia, la verdad no se aprecia muy bien. Los bordes húmedos, pues esta se aprecia mejor. Da un toque húmedo a los bordes. ¿Veis? La concentración activa la función aerógrafo, que es lo mismo que tenemos aquí arriba, muy útil con el stylus. Vamos a desactivar estas opciones. Suavizar, pues suaviza el trazo, o sea, si en lugar de hacer, si vas a hacer una línea curva, parecerá más curva. A veces la haces con el pincel normal y parece un poco recta, o sea, con algunos piquitos. Y bueno, proteger la textura, pues sirve para proteger la textura. O sea, estas son las opciones más o menos explicadas con mayor o menor acierto. Ahora vamos a crear un pincel con todas estas opciones, o sea, con las opciones que nosotros queramos, para crear un pincel adecuado que nosotros queramos guardar en nuestra librería personalizada. Voy a empezar a hacer un pincel nuevo utilizando las características que hemos explicado anteriormente. A ver. Y bueno, esta va a ser nuestro nuevo pincel. Y ahora vamos a guardarlo. Ten en cuenta que debes guardar el pincel antes de cambiar a otro pincel, porque si no los cambios que has creado se van a borrar. Para guardar el pincel solamente tenemos que hacer clic en esta nueva capa, escribe el nombre de tu pincel, por ejemplo, textura suelo. Puedes seleccionar guardar el pincel con el tamaño que tienes seleccionado, en mi caso 825, o no. Yo lo voy a dejar en sí. Y ya, el pincel se ha guardado con los nuevos ajustes que le hemos aplicado. Una vez tengamos algunos pinceles creados, vamos a crear una nueva librería personalizada para tenerlos todos agrupados. Para ello, abre el gestor de ajustes preestablecidos pulsando aquí, o bien en edición, ajustes preestablecidos, gestor de ajustes preestablecidos. Selecciona todos los pinceles que quieras, selecciona guardar conjunto, una carpeta cualquiera y escribe el nombre de tu nueva librería. Muy bien. Ahora es momento de guardar esa carpeta, o sea, esa nueva librería. Copiamos y en la carpeta donde tengas instalado Photoshop, selecciona Presets y Brushes y pégala a tu carpeta aquí. Continuar. Y muy bien. Ya se debe de haber guardado nuestra nueva librería. Vamos a comprobarlo. Cargar pinceles. Vamos a meternos en y aquí la tenemos. Y se han cargado aquí los 3 nuevos pinceles. Muy bien. Y esto es todo por hoy. Si te ha gustado este tutorial, no olvides compartir